Universidad San Sebastián, una gran universidad, admisión directa y transparente. Presenta Agenda Nacional en CNN Chile. Bienvenidos a Agenda Nacional, como siempre temas que nos afectan a todos, en este caso la economía, la plata, lo que nos llega o no nos llega al bolsillo cuando nos tenemos que apretar o podemos soltar un poquito más el cinturón. El 2011 estuvo marcado por un crecimiento del 6,2%, bastante bueno, tenemos una cifra de desempleo, una de las más bajas de la historia, de 6,6% en el último trimestre del 2011. Un alto precio del cobre, bueno, de hecho el 60% de los ingresos por exportaciones fueron gracias al metal rojo. Pero ¿cómo viene el 2012? De inmediato con nuestro panel de invitados, panel de lujo como siempre. A mi izquierda por allá, don Hugo Lavado, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo está? Hola Pablo, muy bien, gracias por invitarme. Por este otro lado, al señor economista don Willy Díaz. ¿Cómo estás, Willy? Bien, Pablo, gracias, buenos días. Un día sábado, caluroso. Pero hay que darle nomás. Esforzado. Vamos a darle nomás. ¿Cómo estamos, don Javier Macaya, diputado? Muy bien, Pablo, mucho gusto acompañarte acá en el programa. Y don Andrés Concha, ya amigo de la casa, presidente de la SOFOFA. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, Pablo, estamos muy bien. Oye, uno cuando empieza el año dice, este año me voy a comprar casa, este año me voy a comprar el auto, este año sí que voy a ahorrar. Y la pregunta, don Hugo, es, ¿este año vamos a poder comprarnos casa y ahorrar en general los chilenos o Chile como país? Debido a, le digo, la amenaza europea principalmente, que se me olvidó mencionar al ingreso. Sí, bueno, casi siempre la primera palabra que los economistas decimos es depende. Ahora, en un escenario internacional tan tremendamente volátil, que está cambiando, que un día están las cosas bien, al siguiente están muy mal, no sé, hoy día hay una noticia de Portugal que está de nuevo con severos problemas. Yo creo que depende, yo creo que la variable más importante que resume el conjunto de cosas como va a estar el país es el crecimiento. Y el crecimiento uno se atrevería a decir que depende. Podemos estar creciendo a una tasa que es bastante razonable dentro del posible crecimiento del país, que sería, en mi opinión, de un 4,5%. Ahora, si la situación de Europa es muy mala y empeora, vamos a estar en el 3%. Eso depende. Depende del precio del cobre, depende de varias variables. Ahora, sin duda, la tasa de desocupación que conocimos ayer es una buena noticia, aun cuando continúan algunos focos que creo que este año debiéramos abordar con mayor profundidad desde el punto de vista de política. Willy, una consulta, a ver, cuando para la gente que no sabemos de economía, cuando vemos, por ejemplo, salió un informe que dice que el mundo va a crecer en un 3,3%, Chile en el 6,3%, y uno empieza a ver la economía de los países emergentes, están bastante bien en relación a los que sabían más que nosotros, que son los europeos. ¿Por qué se ha dado esta situación tan particular en Chile? No quiere decir que estemos inmunes, que somos espectaculares, pero hemos pasado bastante bien a lo menos esta desventura de este último año con la crisis europea, con lo mal que ha estado Grecia, como lo decía uno. Yo creo que lo primero que pasa es que obviamente cuando los países están más integrados al mundo, también tienen mucho más comercio, muchos beneficios, pero también quedan más expuestos a lo que pasa en otras partes del mundo. Y por lo tanto los efectos negativos o positivos también se traspasan de una forma más rápida. Yo creo que Chile tomó un camino hace varios años atrás de integrarse al mundo en distintas fases, distintas etapas y distintas formas. Hoy día el arancel promedio será 1%, quizás por ahí 1,5% el arancel promedio cuando llegamos a tener aranceles de 20 o 25%. Eso obviamente que hace un escenario de integración muy distinto y por lo tanto junto con la integración al mundo se fueron dando también una cosa que se viene rescatando, yo diría, de la época de Nambiji probablemente, de preservar los equilibrios macroeconómicos como responsabilidad país. Y eso es un activo que Chile ha ido creciendo, que Chile ha ido normalmente ha ido beneficiando de alguna forma, y eso hace que los equilibrios macro, tener una política fiscal responsable, un banco central autónomo, una serie de cambios institucionales que Chile ha hecho en los últimos 20 y tantos años, 30 años, ha hecho que efectivamente tengamos ese punto a favor para enfrentar crisis, digamos. Se lo pregunto a toda la mesa, por favor, para que participemos todos. Cuando tú hablas de política fiscal responsable, para que la gente lo entienda, ¿qué significa? Porque uno dice, la política fiscal responsable es el no gasto. No.
Ese es un gran error. Claro, la política fiscal es que el gasto crezca a lo menos lo mismo que crece, o a lo más, lo mismo que crece la capacidad de generación de la economía, o sea, lo que crece el producto. Uno podría decir que si el gasto crece más o menos lo mismo que crece la economía, uno está en razonable equilibrio. De ahí que muchos años atrás se ha venido implementando la política de superávit estructural, que es generar un mayor ahorro del fisco para que este gasto no impacte tan fuerte en la economía. Si el fisco gasta mucho, hay mucha demanda de bienes y servicios y eso genera la inflación. Por lo tanto, ha habido responsabilidad en eso. Pero hay que tener ojo con que si el superávit se produce porque el gasto es menor, es una señal de alerta. Ya. Si el superávit se produce porque el ingreso es mayor, esa tiene otra mirada distinta. Fue un superávit de 10.000 y tantos millones de dólares, 10.600 si no me equivoco, pero igual era inferior al del 2010, ¿no es cierto? Claro. Ya. Sí. Pero en fin, si los superávit son buenos, pero sí, también hay que tener siempre el Estado, el gobierno tiene que tener la manija, el gasto fiscal tiene que ser contracíclico, ¿ya? Pero el gasto fiscal tiene mucha importancia en la economía. ¿Qué es lo que ves tú para el 2012, luego de esta experiencia que fue yo creo muy positiva en la economía en 2011, ¿no? Fue bueno, ¿no? ¿Qué nota le ponen? Yo creo que se hizo bien. O sea, pero el crecimiento fue 6,2, pongámosle un 6 al resultado. Un 6,2. Un 6,2. ¿Y usted, Bruno, qué nota le pone al año económico 2011? No, el 2011 fue muy bueno, sin duda, y las principales variables estuvieron con signos extremadamente positivos. Ahora uno puede interpretar, decir y comparar con cuál es la situación hoy día versus una situación peak que tuvo la economía a mediados del 2008. Pero yo creo que el saldo es extremadamente positivo. Ahora sí, una sola cosa que creo que no me puedo resistir a decir. Las políticas de gobierno ayudan sobre todo a crear empleo, pero ayudan. En Chile realmente quien genera empleo son las empresas privadas. Claro. Y desde ese punto de vista hay un tema que no siempre se dice y es bueno remarcarlo. El sector servicio dentro del empleo privado está creciendo fuerte y tiene como el 70% del empleo. Y eso tiene consecuencias bien importantes desde muchos puntos de vista, la importancia que tiene el servicio, el comercio, por ejemplo, la formación de gente para esos sectores. Porque en definitiva es natural, en toda la economía desarrollada el sector servicio va creciendo desde el punto de vista manual. Y hemos achicado, ojo, a una sola cifra, un dato. La última cifra de desempleo muestra, y eso en tu distrito es bien importante, el empleo agrícola cayó en términos absolutos. ¿Ya? O sea, en el trimestre octubre-diciembre de 2011 hubo menos gente trabajando en la agricultura y forestal, o sea, silvicultura, que lo que hubo en el mismo trimestre del 2010. Yo creo que es fundamental, en el fondo, tratar a ver, yo voy a hablar como político, además yo soy integrante de la Comisión de Hacienda, pero como político y como... Yo creo que las condiciones que se han generado y una de las razones por las que la gente finalmente eligió al actual gobierno tiene que ver con la posibilidad de manejar de cierta forma la economía, de generar empleo. Acá hay una promesa que bien lo dice el decano Lavado, o sea, tenemos efectivamente, había una promesa de generar 1 millón de empleos que en ningún caso se iban a generar por el mundo público. O sea, este gobierno cree en la iniciativa privada y nosotros, yo creo personalmente que sea un buen año. Y un buen año, cuando tú hacías la pregunta delante respecto a lo que nos depara el 2012, yo creo que igual hay que ser cautelosos. A nosotros no nos ha pegado tanto el efecto Grecia, el efecto de la crisis económica en Europa hoy día. O sea, ¿depende? Yo creo que depende y fundamentalmente hay que ser cautelosos. O sea, hoy día Chile es muy dependiente de lo que pasa en Asia, de lo que China se ha comportado bastante estable, o sea, ha moderado un poco su crecimiento económico, pero tienen cifras que han hecho que el precio del cobre hoy día siga en torno a niveles cercanos a los $4. Creo que cerró en 3,80 y algo estos últimos días. Los commodities chilenos, en el fondo, que es gran parte de los ingresos que recibe Chile fundamentalmente por el cobre, no han sido afectados, y yo creo que es la razón por la que nuestra economía ha transitado, sobre todo los 3 primeros trimestres de este año, sin el impacto que aquello genera. Pero yo creo que el gobierno actual tiene que seguir manejando una manija responsable de gasto público que no se dispare, en tiempos donde además hoy día estamos conversando de temas de reformas tributarias, donde tenemos que ser capaces de ver con responsabilidad fiscal esos temas, o sea, y donde no tenemos que tratar de ir justamente en la dirección inversa de lo que ha llevado a que algunos países en Europa hoy día estén en situaciones complicadas que con gastos fiscales disparados fundamentalmente. Andrés, quiero ir con Andrés. Cuando nosotros vemos que
estaba viendo la cifra, 60% de las exportaciones fueron mineras. Entonces uno dice, chuta, que estamos dependientes de un solo sueldito, que es el sueldo del cobre. Por suerte China parece que se va a mantener y nos va a seguir comprando a buen precio. ¿Cómo podemos salir de esta dependencia tan grande? ¿O es que la plata que aporta es tan grande que no le podemos competir? Mire, hay que mirar el número del valor de las exportaciones que estamos llegando este año. Son 80.000 millones de dólares fueron lo que se exportó durante el 2011. Y la estimación de exportaciones para el 2012, incluso con un escenario más apretado, digamos, por lo que está pasando en Europa, estimamos que va a estar entre 76 y 78 mil millones de dólares, o sea, que son cifras por lejos los récords históricos que tiene nuestro país. O sea que cuando estamos hablando que el 60% es cobre, hay que entender que el 40% restante, que son más de 30 mil millones de dólares, también son cifras récords para ese conjunto de productos que son fundamentalmente productos de origen industrial y agrícola. De manera tal de que nosotros estamos de alguna manera absorbiendo un shock expansivo en el sector minero que no lo habíamos visto, digamos, probablemente desde el siglo XIX, que es en lo que realmente está, y que eso se está reflejando ahora cuando salgan las nuevas ponderaciones, digamos, de la matriz del Producto Nacional. Vamos a ver, digamos, que la minería, que normalmente representó cerca de un 10% de la contribución al PIB, va a subir al 20%. O sea, se va a transformar probablemente en el sector productivo más importante. Entonces hay un shock, digamos, de positivo para la economía chilena en la minería, que no lo habíamos visto históricamente. Y sin embargo, el resto de los sectores, es decir, se ha ajustado vía competitividad, o sea, vía productividad. Correcto. Para poder enfrentar un escenario que en definitiva nos coloca con una moneda que es mucho más fuerte, digamos, que la que tuvimos en el pasado. ¿Tema a corregir para el 2012? Bueno, yo creo que hay varios temas a corregir. Son de a lo menos dos tipos. Uno, que son temas que son más bien de tipo estructural de nuestra economía, que uno debiera ir avanzando, o de la sociedad, no solo la economía. Y hay otros que surgen de situaciones que están muy candentes, ¿no es cierto? Yo creo que es evidente que el año va a estar marcado por presiones adicionales en el sector de educación, sobre todo en educación superior. No siempre, en mi opinión, es bueno el sesgo que ha estado teniendo la discusión sobre educación, sobre el tema universitario, educación superior. Tenemos grave problema en los otros niveles educacionales, que quizás es más grave que el tema universitario. La educación técnico-profesional, no marchan ellos, sabemos que es mala, ¿no es cierto? O marchan por otras cosas. Yo creo que los estudiantes universitarios tienen razón en marchar porque el peso financiero era muy alto. Correcto. Ahora, y ahí creo que el gobierno no estuvo afortunado, se demoró en responder eso el gobierno, y finalmente lo respondió, pero bastante retrasado, y casi nadie se ha dado cuenta del tema. Resulta que empezaron con otro tipo de planteamiento. Ahora, toda la evidencia en educación indica que las fases críticas desde el punto de vista del desarrollo cognitivo parten cuando recién nace el niño, como hasta los 4 o 6 años. Entonces ahí hay que dedicar más recursos, porque si no va a ser un poco de plata botada estar tirando muchos recursos para arriba. Eso he visto poco y debería haber. Salud, estamos teniendo un problema que no es solamente un problema, llamémoslo así, un fenómeno externo, de que los consultorios están llenos, que cuando hay temas de la enfermedad de invierno y uno ve típico la gente en camilla, etcétera. Estamos teniendo un problema estructural por el cambio demográfico, la población está envejeciendo y eso requiere un montón de cosas y más gastos, sin duda. Ahora, sí. Yo quiero una sola palabra porque no quiero dejar pasar el tema, porque no estoy completamente de acuerdo con el planteamiento sobre responsabilidad fiscal. Yo creo que la responsabilidad fiscal consiste esencialmente en tener, como se decía, este planteamiento del déficit o el equilibrio estructural, es decir, gastar en alguna relación de acuerdo a lo que consideremos ingreso permanente. Correcto. ¿No es cierto? Eso es conceptualmente. Entonces uno por eso estima un precio relativo al cobre, un precio relativo de otras cosas y saca esta ecuación. Ahora, eso no significa necesariamente, no es un dogma,
que los gastos públicos tengan que crecer lo mismo que el crecimiento del producto. Yo creo que en el futuro, no necesariamente este año, pero sí en el futuro, si me proyecto a 5 años, por ejemplo, este país va a necesitar más gasto público sobre el crecimiento del producto, y eso va a haber que buscar, para ser responsable, de dónde sacamos los ingresos. ¿Cómo financiarlo con deuda? Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hay distintas maneras de financiarlo. Hablemos de reforma tributaria y la vuelta comerciales. Mira, como hizo Willy, ¿se fijaron, no? Vamos a hablar de reforma tributaria. Se suben los impuestos, va a ser lo que se está esperando. Esta reforma, perfeccionamiento tributario, de alguna forma va a equilibrar esta desigualdad que tanto se nos ha criticado. Hacemos pausa y ya estamos de vuelta en Agenda Nacional.